Breaking news from the stadium tonight as an anonymous fan foot the bill for 55,000 hot dogs, bringing that sweet tubed meat to everyone in attendance. Free dogs! Yeah! 55,000 hot dogs? What does that even cost? While the identity of this Frankfurter philanthropist remains anonymous, their all-beefy generosity will go down in history. The new Mega Millions. More to win means more to give. How you spend it is up to you. Yeah! For game odds and details, visit sceducationlottery.com. Bienvenidos a Corazón Churiurdín. El podcast en el que escucharéis historias sobre la historia de la Real Sociedad. Soy Juan Rodríguez Millán. Arrancamos. Con el japonés Take Kubo ya son 26 los jugadores que han ido a un mundial vistiendo la camiseta de la Real Sociedad, desde que Martín Marculeta abriera esa insigne historia de internacionales siendo parte de la selección española que jugó el Campeonato del Mundo en Italia en 1934. Desde entonces, no son pocas las curiosidades que alumbran esta parte de la historia del Churiurdín sin vestir la camiseta de la Real. Vamos a repasar algunas de ellas. Marculeta, como decíamos, fue el primer mundialista de la Real. Él fue parte del equipo que tumbó a Brasil en los octavos de final del Mundial de 1934, 3-1 fue el resultado de aquel encuentro, pero una contusión impidió que pudiera jugar la siguiente ronda ante Italia. La eliminatoria contra los anfitriones pasó a la historia por el más que dudoso arbitraje que sufrió el combinado español, por el enorme número de lesionados que dejó por el camino y por resolverse en un partido de desempate en el que Italia logró el pase y continuó su camino hacia el título. El mundial en el que más realistas estuvieron presentes fue el de 1982, el de España, y todos, obviamente, como parte de la selección española que dirigía Emilio Santamaría. Arconada, Perico Alonso, Satrústegui, Zamora, Uralde y López Ufarte estuvieron en aquella cita mundialista. En el primero de los partidos que jugó el combinado español, López Ufarte se convirtió en el primer realista en anotar un gol. Lo hizo desde el punto de penalti para llevar el definitivo 1-1 en el partido, un marcador sorprendente y decepcionante, pues el rival era la débil Honduras. López Ufarte volvió a lanzar un penalti en el segundo partido, ante Yugoslavia, pero falló. El árbitro mandó repetirlo, y entonces fue Juanito quien lo convirtió. El penalti, por cierto, lo cometió la defensa yugoslava sobre Perico Alonso, pero la infracción en realidad se produjo fuera del área. En aquel Mundial de 1982 hubo otro goleador realista, Zamora, que consiguió el único gol de su selección ante Alemania Federal en el 2-1 de la segunda fase, partido en el que España quedó ya eliminada antes de jugar su encuentro final ante Inglaterra. Si en el Mundial de España Arconada jugó todos los partidos, en su anterior presencia en el Mundial, el de 1978 que acogió a Argentina, no disputó ni un solo minuto. El guardameta titular de la selección de Ladislao Kubala fue el madridista Miguel Ángel. Arconada no fue el primer portero de la Real en disfrutar de la experiencia mundialista en todo caso. Ese honor es para Ignacio Izaguirre, que jugó la edición de 1950 bajo las órdenes del seleccionador Guillermo Izaguirre, quien pese a la coincidencia de apellido no tenía relación alguna con el realista. Era sevillano y fue portero, pero del Sevilla. En aquel mundial jugó dos partidos, el primero y el último, de la selección española, la victoria ante Estados Unidos y la derrota ante Suecia. En el resto de los partidos, la portería la ocupó el barcelonista Ramallets. Junto con Arconada, el único realista que ha estado presente en dos fases finales de un mundial es curiosamente otro portero, el chileno Claudio Bravo, que estuvo en el Mundial de Sudáfrica de 2010 y el de Brasil de 2014. Bravo, de hecho, es el jugador realista que más partidos ha jugado formando parte del club, un total de 8, superando los 5 que habían disputado el propio Arconada y Perico Alonso. La edición de 1998, la que se jugó en Francia, pasó a la historia por ser la que más selecciones participantes tuvo con un jugador de la Real en sus filas. Agustín Aranzábal estuvo con la selección española, aunque Javier Clemente no le dio ni un solo minuto, siendo el primer jugador churiurdín en acudir a una cita mundialista sin llegar a debutar. Además, Mutiu Adepoyu disputó el segundo de sus 3 mundiales, marcando además un gol, precisamente a España. Darko Kovacevic representó a Yugoslavia sin conseguir ver puerta en los 2 partidos que disputó. Dietmar Kubauer fue titular en los 3 partidos de la selección de Austria. Y Jika Crayoveanu solo pudo jugar en el partido de octavos en el que Rumanía quedó eliminada ante Croacia, sin ver tampoco portería en aquel choque. Aranzábal no es el único realista que viajó a un mundial para no jugar. Ya hemos mencionado la experiencia de Arconada en Argentina en 1978, pero lo mismo le sucedió a Cadamuro en la selección argelina en Brasil 2014 y a Odriozola en la española de 2018. Hasta la fecha, ningún realista ha sido capaz de marcar 2 goles en un mundial.
López Ufarte, Zamora, Gorriz, Mutio y Seferovic conforman la algo exigua lista de los anotadores realistas en una Copa del Mundo. Lo curioso es que algunos de sus goleadores históricos más ilustres disputaron un mundial y lo hicieron sin llegar a conseguir un gol. Le sucedió a Satrústegui en 1982, a Aldrich en 1990, a Kovacevic en 1998 o a Nihat en 2002. Con Japón y Takekubo son ya 15 las selecciones que han incorporado a un realista a sus filas para jugar un mundial. Lógicamente, España es la más representada con 12 futbolistas y la única en la que ha habido más de uno en una edición mundialista. La República de Irlanda, Rumanía, Austria, Yugoslavia, Nigeria, Rusia, Turquía, Chile, Argelia, Suiza, Francia, Bélgica y México completan el particular mapa mundialista de la Real. Ningún jugador chururdín ha sido campeón del mundo, aunque dos de sus canteranos sí pueden presumir de haber logrado el máximo galardón de selecciones: Xabi Alonso con España en Sudáfrica 2012 y Antoine Griezmann con Francia en Brasil 2018. El realista que mejor posición final llegó a ocupar es Eizaguirre. Con otro sistema de competición distinto del actual, la España de 1950 se clasificó para la fase final con Uruguay, Brasil y Suecia y ocupó la cuarta plaza de aquel mundial. Con el actual modelo de grupo y eliminatorias, el techo de un futbolista chururdín está en los cuartos de final. Además de Marculeta con España en 1934 en un mundial sin fase de grupos, a esa ronda llegaron Aldrich con Irlanda en 1990, De Pedro con España y Nihat con Turquía en 2002 y el propio Griezmann con Francia en 2014. La gloria ha sido hasta ahora esquiva a los jugadores de la Real en la Copa del Mundo, pero quién sabe lo que deparará el futuro. Breaking news from the stadium tonight as an anonymous fan foot the bill for 55,000 hot dogs, bringing that sweet tubed meat to everyone in attendance. Free dogs! Yeah! 55,000 hot dogs? What does that even cost? While the identity of this Frankfurter philanthropist remains anonymous, their all-beefy generosity will go down in history. The new Mega Millions. More to win means more to give. How you spend it is up to you. Yeah! For game odds and details, visit sceducationlottery.com.